preguntas. Mire, la primera pregunta, primero, Cuénteme. usted nos cuenta de una obra que empieza de cero desde el punto de vista de la práctica, ¿ya? No tienen asambleas cerca, ¿ya? Mi experiencia no es esa. Yo siempre he estado en asambleas que ya llevan años, años. O sea, por eso mi pregunta viene, qué son las cosas que batallan para poder, digamos, conducir a aquellos hermanos que no tienen otra experiencia? ¿Cuáles son las verdades esas o las realidades espirituales? Incluso con la paciencia o cuáles serían, digamos, las cosas que uno se equivoca. ¿En qué se equivocan los nuevos? Por ejemplo, la cena del Señor. ¿Qué hacen? Para, como dijéramos, para decir, esto puede esperar usted que ocurra. Eso es lo que ya, le hice como 5 preguntas en una. Bueno, mire, para nosotros ha sido una experiencia única. Yo jamás me imaginé lo difícil que era establecer una asamblea. Una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es que las columnas doctrinales queden bien establecidas en una asamblea. Yo no sé cómo explicárselo, lo difícil. Uno lee la escritura, trata de, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Para nosotros ha sido, lo que hemos ejercitado aquí realmente es la paciencia, porque cada vez nos vamos dando más cuenta que la obra es de Dios y a su tiempo. Entonces, es como criar niños en ese sentido. ¿Cuántas veces uno tiene que decirle al niño de uno, no hagas esto, no hagas aquello, y lo vuelves a decir, y al día siguiente, y otra vez? Entonces, pero al mismo tiempo, con la ternura de que la hermana no se vaya de la asamblea, o que el hermano no se vaya. Entonces, somos de culturas distintas, de paso, y tenemos eso, digamos, en contra, porque tú no sabes si hablas de una manera y la sensibilidad del hermano va a ser afectado. Entonces, ahí vas. Creo que lo que más hemos ejercitado ha sido la paciencia. Hay hermanos y hermanas con un potencial muy grande, pero como no saben, entonces hemos tenido que esperar y después hemos visto los cambios. Hermanas espirituales que no entienden por lo menos para qué me tengo que poner un velo, cubrirme la cabeza. No lo ven necesario y entonces, pero con el tiempo, poco a poco, han ido comprendiéndolo. Entonces, ha sido más que todo esperar y con mucha delicadeza dejar que sea Dios quien haga la obra. Entonces, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta muchas veces que sin corregir a una persona, ella lo ha entendido y entonces preferimos que sea Dios quien haga la obra y que la persona lo haga por convicciones, que sea algo impuesto pues por nosotros. Entonces, así ha sido en todo. Antes de establecer la asamblea, duramos como un año
hablando de doctrina casi que todos los días. Y el día que se estableció la asamblea, muchos cometieron los mismos errores, o mejor dicho, cometieron errores como si nunca se hubiese hablado ese año. Entonces, por eso digo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero no sé, hermano, si eso responde a lo que usted me acaba de preguntar. Ya. Sí, responde mucho, pero yo como que le pediría un ejemplo más concreto. Por ejemplo, yo le voy a decir, la puntualidad, ¿llegan a la hora? Segundo, ¿le cuesta mucho hacer eso? Segundo, ¿cuesta mucho que las reuniones hablen solamente los varones, digamos, de público? ¿Eso cuesta o no cuesta? Tercero, yo estoy hablando de cosas todavía que no tienen que ver tanto con la cena del Señor, sino con todas las reuniones, etcétera. Bueno, a ver cómo usted me puede quizás ilustrar cosas que ocurren. Bueno, mire, en ese aspecto no hemos tenido mucho problema en cuanto a la puntualidad, en cuanto a la sujeción. La mayoría de los hermanos, en este caso, son más mujeres que hombres. Y la cultura mexicana es muy machista. Entonces, en ese sentido, las hermanas vienen de la sujeción en el hogar y cuando llegan acá, no les dice la hora, ellas llegan puntual. No, hermana, aquí dice no hables en la congregación. Bueno, pero es que ni siquiera en mi casa yo hablo. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido problemas, pues ha habido sumisión y sí han reconocido el liderazgo, gracias al Señor, y se han sujetado mucho a la palabra de Dios. Hay ese carácter, en ese sentido, sí hay docilidad, pues no hemos tenido ningún tipo de inconveniente en ese sentido, pues. Entonces, ¿sí me oye? Oigo, y Ajá. entonces, ¿en qué han tenido problemas? Si ya sé que no, porque eso es lo que no es distinto México que Chile. Sí, aquí más bien los problemas han sido la cubierta, porque si han visto el evangelio en lugares donde no se ponían el velo, por lo menos. Eso ha sido un problema. Ah, los aretes, cuando nacen, casi siempre les ponen unos aretes. Y las mujeres acá en Cancún se sienten como, perdone la palabra, como desnudas si no andan con aretes. No lo hacen para verse bellas, sino es como una costumbre. Entonces, ha sido uno de los trabajos más difíciles, bueno, que anden lo más natural posible y que no, no, no compartimos pues esas ideas, pero son hermanas de buen testimonio que han dado evidencias de salvación. Entonces, nos ha tocado esperar que ellas mismas vayan dejando esas cosas que arrastran de otras iglesias, pues, y de la propia cultura mexicana. Es algo cultural, pues. Eso ha sido los problemas más difíciles que hemos tenido. Hermano, Cancún no es un lugar turístico. Extremadamente turístico. ¿Qué problema hay con eso? Bueno, una buena pregunta. Allí tenemos problemas con los varones.
porque la mayoría trabaja en la zona hotelera. Y entonces aquí los hoteles trabajan las 24 horas del día. Van poniéndole, son por turnos, y a veces los hermanos no pueden congregarse, los varones. Es la única fuente de ingreso que hay. Entonces, pero cuando pueden, hacen lo posible en venir, pero sí tenemos en contra esa parte, pues. Reunirnos todos es muy difícil en cada reunión. Casi siempre las personas, cuando uno les habla de Cancún, solo se imaginan el paisaje, pero en cuanto a la obra, lo más difícil es que es una zona turística. Hermano, me imagino que Cancún, por ser tan turístico, mucho ir y venir de personas, turistas, extranjeros, eh, cuesta llegar con el Evangelio, se me ocurre, ¿no? Por el hecho mismo que sea una ciudad tan turística. Le pongo un ejemplo. Nosotros acá en Chile tenemos una ciudad cerca de Santiago, muy turística, que se llama Viña del Mar. No sé si la he escuchado nombrar. Sí, Es sí. 100% turístico. Ahí se hace un festival de la canción todos los años y por muchos años se ha intentado iniciar alguna obra evangelística y no ha sido posible. En esa ciudad hoy en día no hay ninguna asamblea. Hay una cercana en Valparaíso, pero en Viña del Mar propiamente tal no hay nada. Entonces se me ocurre, pienso de que Cancún, por ser tan turístico, eh, podría llegar a suceder, o sucede realmente algo similar, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí hay dos Cancún. Cancún, la zona hotelera, eso es, por decir, como Miami, y Cancún, la zona pobre, que es donde está el resto el que vive realmente en Cancún, pues. Entonces, sí afecta que sea turístico, pero no al nivel de que las personas andan en fiestas de la zona hotelera, porque para la persona pobre es casi inalcanzable llegar a la zona hotelera, porque es muy costoso todo. Al cruzar hacia la zona hotelera es como si estuvieras en otro país. Entonces, donde queda la asamblea es la zona pobre, digamos, pues, de Cancún. Y gracias al Señor, hermano, hemos tenido, eh, no le puedo decir que haya un culto de predicación que no hayamos tenido inconversos. Es increíble. Hemos tenido en un día hasta 28 inconversos, y a veces unos van pasando por la avenida frente al local y han entrado por primera vez solos. Entonces, esa parte, gracias al Señor, pues nos quedamos impresionados cómo el Señor ha venido haciendo la obra. Lo que más nos ha afectado aquí es las denominaciones, más bien, porque hay muchas iglesias pentecostales. Entonces, han oído un poco de la palabra, pero entonces el trabajo es más difícil porque es sacarlos del error. Entonces, tienen el deseo de estar en la reunión, quieren aprender, y hemos tenido casos de por lo menos de una señora que tenía 30 años en una iglesia, su esposo era pastor y ella se dio cuenta que no era salvo. Y era pastor. Entonces, esos son los casos más difíciles. La gran mayoría han pasado por una iglesia de esas y han quedado bien decepcionados, y después cuando llegan aquí, entonces hacer una obra desde el principio, y, y la gran mayoría se han dado cuenta, yo no era salvo. Esa es la lucha aquí, la falsa doctrina. Pero una pregunta, la señora esa que tenía 30 años y se dio cuenta que no era salva, ¿ya es salva?
Sí, sí, tiene ya como 2 años que ya se arrepintió de sus pecados. Y se Y congrega en la asamblea nuestra. sí, se está congregando con nosotros. Y no ha tenido, Ahorita para el establecimiento de la asamblea no, no hubo puntos donde no estuvo de acuerdo. Y es una hermana que estamos visitando en su casa para hablarle, porque ella decía, yo soy hija de Dios. ¿Cómo yo no voy a participar? ¿Cómo yo voy a estar en la parte de atrás si yo soy hija de Dios? Pero habían puntos doctrinales que ella no ha madurado, entonces tiene ese problema y le estamos visitando a su casa cada vez que podemos y le hacemos y el esposo, un culto en el la esposo casa. no ha logrado hablar con ustedes. No, ella es viuda. Ah, como dijiste que era el esposo era pastor. Sí, sí, cuando estuvo hace un tiempo, pues ya murió el señor, ya murió su esposo y en ese tiempo, pues fue que él era pastor de esa iglesia. Ahora, yo quiero saber, me perdonan los hermanos de Renca por varias preguntas que he hecho yo. Yo estoy en Bogotá y yo quería saber porque cuando ustedes fueron dedicados a la obra, fueron dedicados 11 hermanos, entre ellos tu cuñado, Alejandro Trías, también Ángel Dávila, que yo tengo entendido que ellos también iban para México, pero no sé si ellos ya salieron, ya están en México, yo oro por ellos, pero no sé dónde están en este momento. Bueno, Ángel Dávila tenía problemas con la documentación, sabe lo lento que es el proceso, ¿no? Entonces ellos estaban con eso, solucionaron el problema y ya él tiene visa, pero entonces se le retrasó por lo del coronavirus. Él tenía boleto comprado y le postergaron, creo que es para julio, ahora su viaje para acá, para México. Lo del virus le cambió la cosa un poco, pues. Postergó el viaje. Y David, bueno, espera que termine. o Ángel Dávila. ¿Ah? El que tiene problemas para viajar es Ángel Dávila. ¿Y Alejandro Trías? Bueno, Alejandro, él está encomendado a la obra ya en Venezuela, en Mérida. Él no viene acá. Él no viene a México. David, una pregunta. ¿Qué cosas doctrinales han tenido que aclarar para recibir a una persona, a un hermano en comunión? Escuchamos el caso de esta señora que tiene algunos puntos. ¿Cómo hacen el tema nosotros lo conocemos, cómo hacen el tema de conversar con la persona ante el bautismo? Y si puedes también aclarar el hecho de que dijiste que ella no aceptaba sentarse atrás. ¿Cómo hacen la separación? ¿Cómo ella se dio cuenta de eso? Bueno, tuvimos que hacer más de 20 entrevistas uno por uno. Y visitamos, por supuesto, los hermanos que se le veía cierta madurez, ¿no? Bautizado. Y que ya habían sido bautizados, por supuesto. Pero entonces, por lo menos algunas hermanas, decían, pero ¿por qué vamos a tener a alguien como ellos pensaban, como por encima de nosotros como líderes, por lo menos? En ese caso, la hermana que estoy diciendo de los 30 años y su hija es la que dijo eso. Entonces la hija influenció a la mamá. Vienen de una iglesia donde todo es lo que diga el pastor. Y ellas pensaban que le podía pasar lo mismo en esta iglesia. Entonces, todo
que tengo que entonces sentarme alrededor del pan y de la copa como en un lugar de más adentro. Fue la impresión que le dio a ella, y entonces prácticamente no había sumisión en ese sentido, pues no, ya venían como con la amarga experiencia de que todo lo que diga el pastor es lo que se hace. Quizás ella pensaba que era igual en la asamblea. Entonces, no, yo no estoy preparada, dijo la hija, y entonces su mamá dijo, entonces yo tampoco estoy preparada. Pero prácticamente querían que la asamblea se adaptara a ellas y no ellas adaptarse a lo que está escrito, cómo es el carácter en una asamblea. En este caso fue así. Fue uno de los pocos casos que ocurrió, porque de los que entrevistamos, solamente ellas dos, ¿verdad? De más de 20 entrevistas, solo ellas dos no quisieron estar en comunión. David, una pregunta. Bueno, primero quería decir que hay una hermana en República Dominicana que nos está escuchando, Kimberly Pinto. Mucho gusto. Y una hermana que también que está en Perú, se llama Débora. Y te manda saludos, vamos a ver si te acuerdas de Antonio Rojas. Antonio, Y, claro que sí. Qué y bueno. la pregunta que te quería hacer era, en tu intervención dijiste algo muy cierto, que casi todos en Venezuela están evangelizados, pero tuvo que haber sido muy grande evangelizar allá. Entonces, quisiera saber cómo se comienza una conversación o cómo comienzas tú a hablarle a una persona que no sabe nada. Que no sabe nada. Entonces, me gustaría saber en cuanto a eso, porque gracias al Señor, aquí en Chile hay asambleas, pero quizás en alguna otra parte no hay. Entonces, quisiera saber cómo sería ese proceso. Porque Bueno, imagino que no te pasó ni una ni dos veces, te habrá pasado 5, 10 veces. sí. Buena pregunta. Mira, me saqué el chip de Venezuela. Me saqué el chip de Venezuela. Una persona aquí que te diga, me entregué a Cristo, significa que hizo la oración de fe. Pero cuando tú le hablas de la obra de Cristo, no saben nada. Entonces, uno está evangelizando. Sí, mucho gusto. Yo me entregué a Cristo. Téngalo por seguro. Casi un 100% que no es salvo esa persona. Entonces yo les hablo como si no me acaba de decir absolutamente nada. Le hablo de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz, como si no supiese, como si yo no escuché nada. Y muchas veces ellos dicen, yo no tengo eso o no tengo el nuevo nacimiento. Más bien darle valor a lo que Cristo hizo, porque la mayoría aquí piensan que tienen que hacer un 50% él, la persona, y un 50% Cristo. Literalmente piensan que es así. Y el Señor Jesucristo lo hizo todo él. Solo nosotros reconocemos lo que él hizo a nuestro favor. Ese concepto aquí no se maneja. Entonces, cuando a veces vienen a visitarnos por primera vez, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, varón? Bendiciones. Un poquito esperar, y en lo que se le da un tratado y en lo que podemos hablarle del nuevo nacimiento, no lo tengo yo. Y así hay muchos engañados aquí. Entonces hemos aprendido a hablar de Cristo y
solo que Él es suficiente, pues, para salvar a las personas y olvidarnos de esos conceptos. Oiga, don David, Cuénteme, hermano. tenía dos preguntitas, pero de una que tenía ya he escuchado bastante y quizá le haga una sobre la misma pregunta, pero algo bien puntual. Usted estaba hablando acerca de los problemas de la enseñanza básica o doctrinal en la formación, en el inicio de lo que es una asamblea local, y que eso se hace complicado con gente que nunca ha escuchado o gente que viene con otro tipo de enseñanza y que se den cuenta que esa enseñanza no es la correcta, sino que esta otra es la correcta. No sé si le ha pasado si alguna hermana en comunión, o ahí va la pregunta, porque no sé si ustedes la reciben en comunión al tiro a una hermana que todavía no tenga claro, por ejemplo, como el que se ha mencionado, el caso del velo. No específicamente la señora de la que han hablado, sino que una hermana cualquiera que no entiende que tiene que usarse velo. Entonces no sé si ella, igual ustedes la aceptan en comunión, o la pregunta es que no sé si alguna hermana en comunión que no entiende todavía que tiene que usar velo, participa de las reuniones sin velo y habiendo otras hermanas que sí usan velo. Eso es uno, que es sobre lo que ya han hablado. Pero la otra pregunta que se la quiero hacer es que yo escuché que usted principalmente fue encomendado a la obra del Señor en 27 de enero del 2018. Sí. Pero antes de eso, usted acudió a distintos lugares, entre esos 2 veces a México, a Maryland. Entonces, mi pregunta principalmente va, ¿cómo lo hacen o cómo lo hizo usted? Porque normalmente aquí nosotros trabajamos apatronado, la mayoría, y tenemos vacaciones una vez al año. Y yo vi que usted se cambiaba, que iba 2 veces a México, que se cambiaba. Entonces, no sé si ¿cómo lo hacen eso? O sea, ¿se cambia usted de trabajo, independiente? La mayoría son independientes, o se cambian de trabajo de frentón, abandonan uno, buscan otro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en mi caso era independiente, tenía una pequeña tienda de uniformes que usan en la universidad. Entonces, junto a mi mamá, teníamos un taller de confección y entonces pude ir en ese tiempo. Quedó como encargada una hermana de la asamblea junto con mi mamá y otras señoras que trabajaban. Y ese tiempo pude ir a ayudarla las 2 veces, pues. Y fue 1 mes y medio. La primera vez como 1 mes y luego 1 mes y medio. Entonces, y me fui en el tiempo donde había menos, digamos, menos trabajo en el sentido de poca producción, algo así, pues. Busqué ese tiempo también. La primera vez fue en diciembre, recuerdo. Ese tiempo casi la mitad del tiempo estuvo cerrada la tienda. Y luego después sí, un hermano me invitó a predicar y ahí sí, no había tanto trabajo y pude ir, pues. Era porque era independiente. Y en Mérida seguí de independiente también. Siempre me ha gustado, o sea, me gustó siempre el comercio. Y vendí desde una aguja hasta un avión, pero el avión sí no pude venderlo. El avión te trajo conmigo. Oiga, y respecto de la primera pregunta, no sé si alguna hermana en comunión le ha Perdón. Sí, Perdón. O no. Muchas gracias. Ahí tenemos un rotundo no. No. El Señor quiere más calidad que cantidad. Y si una persona no está suficientemente preparada doctrinalmente,
¿cómo va a estar en comunión? Y en comunión, la comunión precisamente es que estamos todos de acuerdo, en común acuerdo. Entonces, lo que hacemos es esperar, seguimos visitando a la hermana y orar por ella y hablarle puntos precisos acerca de hablarle de ese punto doctrinal preciso que ella no entiende y hacérselo entender para que pueda entonces ahí sí estar en total acuerdo. Porque por más espiritual que alguien parezca, si no está de acuerdo con algo que dice la Biblia, no puede formar parte de la comunión. Es algo totalmente, digamos, ilógico. Una vez, el hermano, no quiero comprometer el nombre del hermano, pero él dijo, eso es como estar en un equipo de fútbol y no saber jugar fútbol. ¿Qué haces allí? Digamos, una manera ilustrativa, ¿no?, de decirlo. Pero tratamos por todos los medios de que la persona entienda primero el punto doctrinal. No. Pero aquí son peligrosos haciendo preguntas, ¿no? Sí, David, acuérdate que te lo dijimos. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Michael, me trajiste por una guillotina. No, y mira, otra cosa, las clases bíblicas con los niños, ¿cómo les ha ido allá? ¿Cómo es ¿Perdón? para la clase, el tema de la clase bíblica con los niños y jóvenes? ¿Cómo les ha ido allá? ¿Cómo ha sido ese tema con la clase bíblica? Por lo menos ahí, Venezuela sabe que esa es la base de una asamblea, una clase bíblica, que ahí Sí. es el semillero, pero ¿cómo han hecho allá en México? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es el tema de las clases bíblicas? Bueno, mira, la clase bíblica es algo que nos anima en gran manera, porque cada domingo tenemos más de 50, ¿verdad? Más de 50 niños tenemos en cada clase y el transporte que hacemos no es ni la mitad, no alcanzamos, pues, nosotros, no es porque los vamos a buscar, digamos, sino que más de la mitad llegan solos. Claro, se ha hecho un previo trabajo, ¿no? Evangelizar los sábados, invitarlos y eso, ¿ok? Pero A eso es lo que queremos escuchar. ¿Qué han hecho? sí, nosotros lo que hacemos es, frente al local, hay un barrio de carretera de tierra y nos vamos cada sábado, la mayoría de los sábados, y recorremos eso con unas invitaciones, textos, los invitamos el domingo. Y cuando vemos caras nuevas cada domingo, o sea, es impresionante. Hemos hecho clases vacacionales y han llegado 100 niños, más 114 niños en las últimas clases vacacionales. Entonces eso nos motiva, el local nos queda pequeño cuando hacemos las clases vacacionales, pues. Y lo que dice Michael es verdad, la mayoría de las asambleas en Venezuela han comenzado con una clase bíblica, pero en este caso no fue así, pero sí, sin embargo, ha respondido muy receptivamente esa parte de los niños, pues, y jóvenes también, de hecho. Por ahí tenía muchas fotos más, pero tú sabes, no iba a dar tiempo de pasar todas esas fotos, pero tenemos el local en una completamente lleno. Mira, hermano, y esos niños que asisten a la clase bíblica, después quedan yendo a los cultos de predicación, de oración, de ministerio. Bueno, no quedan yendo a esos cultos, queda un porcentaje más bajo yendo cada domingo a la clase bíblica, no sigue el mismo número, ojalá fuera así,
pero baja bastante, pero siempre quedan alumnos nuevos. Por eso lo hemos hecho. ¿Ha habido algún fruto de esos niños que han ido a la clase bíblica, jóvenes, a alguno ha profesado ser salvo? Un solo jovencito llamado Pedro ha dado evidencia de salvación. Del resto están allí escuchando todavía. A ver, hermano, usted dijo que cuando habló ahí en alguna parte como evangelizar, dijo, nosotros estamos evangelizando. Y la persona contestó, yo me entregué a Cristo. ¿Ya? Y usted ahí hizo caso omiso de lo que había dicho y le empezó a hablar del contenido de la cruz. ¿Ah? Sí. Pero usted ahí dijo que comenzó hablando de estamos evangelizando. ¿Cualquier frase es válida ahí o tiene frases, digamos, hechas en cuanto manera de iniciar, el inicio mismo, desde cero? ¿Cómo podría? Bueno, fíjese que me ha dado hasta miedo ahora usar el término evangélico, por lo menos, porque tantas iglesias, El 60% de Cancún. como el 60% de Cancún supuestamente es cristiano, pero es ese evangelio diferente, ¿no? Entonces, mira, ¿de qué iglesia eres tú? Tú eres evangélico, ¿verdad? ¿De qué iglesia? No, mira, yo soy cristiano, pero sí, pero ¿de qué iglesia evangélico? Me paro ahí firme, cristiano, congregado al nombre del Señor. Y no uso términos de que entrégate a Cristo en la predicación, de que ese tipo de conceptos que para ellos ellos están totalmente equivocados, sino más bien el nuevo nacimiento y enfocado a lo que Cristo hizo, pues. David, Entonces, cuéntame, hermano. ¿Cómo abordas a una persona? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí tienes algo de la palabra. ¿Cómo lo abordas? Así mismo le digo, aquí tienes algo de la palabra de Dios. No le digo, este es un mensaje del evangelio. No le digo eso. Esto es algo de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, sí. La palabra de Dios. Entonces, cuando muestran interés, poco a poco se le va explicando. Pero no los quiero confundir más. Y lo mismo hace Timothy, pues. Cada vez que hablamos con alguien, no, ya yo tengo 20 años de evangélico, cuando revisamos el nuevo nacimiento, no hay. Algunos te dicen, yo hace 20 años fui bautizado, y para ellos el bautismo es la salvación. Entonces, nada que ver con eso al principio, pues. Pero lo abordo de esa manera, toma algo de la palabra de Dios. Así mismo le digo. De verdad. Es bien diferente a lo que estábamos acostumbrados en Venezuela, pero hay que adaptarnos al lugar donde estamos. Tratar de ser lo más efectivo posible. Muy bien, David, muchas gracias. Creo que la mayoría, al menos, de las respuestas han sido respondidas. Muchas gracias. No sé si, creo que ya no hay más preguntas, estamos bastante pasados de la hora, hay que dejar descansar también al hermano. Un placer. Si no, gracias. ¿Algún hermano, por favor, que ore al Señor, nos encomienda al Señor en oración para dar por terminada nuestra reunión en esta tarde?